Israel cede con autorización del Mossad al CNI para que él pueda comprar, no lo cede, lo compra, el virus Pegasus. Pero se lo vende a otros países, se lo vende a Marruecos. Entonces estamos en esa contradicción. Nosotros utilizamos Pegasus para espiar a los independentistas y, según el CNI, Marruecos utiliza Pegasus para espiar al presidente del gobierno y para espiar a todos estos. El CNI informa y dice: ha sido Marruecos. ¿Qué es lo que pasa? Que una cosa es la información que tú das como servicio secreto y otra cosa es la información que necesita un juez para llevar a cabo un proceso. El CNI no tiene dudas de que ha sido Marruecos, pero las pruebas en las que ellos se basan no son pruebas válidas para que un juez condenara a alguien de Marruecos. Bienvenidos a un nuevo episodio del Refugio en B1 Media. Hoy tenemos el placer de charlar con Fernando Rueda. Fernando es periodista de investigación, máximo especialista en España en los servicios de inteligencia. Sobre ello ha escrito multitud de libros, que yo creo que me los he leído casi todos. La Casa 2, Las alcantarillas de poder, Destrucción masiva, Yo confieso o Secretos de confesión, que es el último. Hace 25 años que participa en el programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero y además también, más recientemente, es articulista en The Objective. Pero, por si todo esto no fuese suficiente, también imparte conferencias y es profesor en la Universidad de Villanueva. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar aquí contigo, Irune. El placer es mío y además que tenga la oportunidad de entrevistarte por segunda vez en la vida para charlar de todo aquello que nos quedó y las veces en el que tintero. nos quedan. Y las veces que nos quedan, por supuesto. Venimos a hablar de los servicios de inteligencia, ya lo sabes que es lo tuyo, ¿no? Todos sabemos lo que es la CIA, todos sabemos lo que es el MI6, todos sabemos lo que es la KGB, el Mossad, o creemos que lo sabemos, ¿no? Igual menos sabemos lo que es el CNI, probablemente más desde que tú escribes sobre ello. Pero bueno, al final, como precisamente por cómo son los servicios de inteligencia, generan mucho interés. En esta conversación de hoy, a mí me gustaría que repasásemos pues, algunas de las polémicas, algunas de las historias que tú mismo has relatado y cuestiones así de actualidad más reciente. La primera cosa que te quería preguntar, si te parece, porque además es el primer libro que yo conocí de ti, aunque tú habías escrito los de La Casa antes que el de Destrucción masiva, yo conocí el de Destrucción masiva antes. En él relatabas la historia de los 8 agentes del CNI que morían en Irak, ¿no? 1 antes y luego 7 en la emboscada. Y luego, posteriormente, Movistar hizo un documental. Yo no sé si en parte basado en tu libro o no, porque creo que no lo menciona. Entonces me gustaría, más que hablar de tu libro, hablar de ese documental, que imagino que lo habrás visto, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Yo, por un lado, eché de menos que se hiciese más hincapié en los fallos del CNI, ¿no? La falta de armamento, de ir con 2 coches sin protección y sobre todo, en la cuestión que tú destacabas en el libro del tema de las condecoraciones que se producen a su, digamos, cuando se hace el funeral aquí en España, ¿no? Que no lo recordaba yo con exactitud, pero recuerdo que no se les podía condecorar de no sé qué forma, ¿no? Porque no era una misión oficial o no sé cómo iba. Vamos a ver, esto ocurre en el año 2003. En el año 2003 yo soy subdirector de la revista Tiempo y yo me quedo absolutamente impactado, como todos los españoles, ¿no? De la muerte primero de un espía en la puerta de su casa, de José Antonio Bernal, y después de los otros 7 encabezados por Alberto Martínez. Para mí es una historia en la cual hemos contado, como periodista y mis compañeros que trabajaban conmigo, muy buenas y muy grandes e importantes historias, pero a mí se me quedó algo metido dentro. Ese algo metido dentro es que a los españoles no se nos había contado la verdad. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a mí me marca. Entonces yo cada vez que pasaban los años, cuando se hacía el aniversario, yo quería recordarles. Me parecían unos héroes de los cuales yo tenía la necesidad de saber qué les había pasado, pero sus familias también, incluso la opinión pública también. Entonces fueron pasando los años hasta que ya llegó un momento en que mi editora en Roca Editorial, Blanca Rosa Roca, me dijo:
¿por qué no escribes una historia sobre esto? Y yo le dije, es que ahí tengo un montón de vacíos, ¿no? Y me dice, ¿por qué no haces un true crime? Un true crime te permite contar todo lo que sabes y rellenar determinados huecos con cosas que podrían haber pasado. Claro, un periodista de investigación, esto nos cuesta, ¿no? Y entonces cuando yo publico y escribo ese libro, yo lo que hago es contar todo aquello que yo he estado investigando durante montones de años. Y he hablado con un montón de gente que no quería hablar en determinados momentos y que luego habla, fíjate, con el paso de años y años y años, ¿no? Y creo una historia que yo creo que es estoy seguro que es la que más se acerca a la realidad. Cuento las cosas buenas y cuento los fallos del gobierno, del servicio secreto, de los propios agentes que a veces hacen todas estas cosas. Pero sobre todo cuento quiénes eran. Cuando sale ese libro es un éxito, yo estoy encantado. De hecho, en mi editorial me animan a que escriba True Crime sobre otras historias y tal, y sale. Y luego aparece un documental en una plataforma, y ese documental lo que cuenta es una historia distinta. Es la historia del servicio secreto. El servicio secreto no se quedó contento y satisfecho con mi libro. ¿Por qué? Porque salía la verdad, porque salían los errores que habían cometido, porque no quedaban excesivamente bien. Es decir, yo soy de los que cuando algo del servicio triunfa, lo digo y lo cuento. Y además admiro muchísimo a la gente y lo digo públicamente, ¿no? De hecho, hace un año me dieron en el Festival de Aragón Negro el premio al mejor de los nuestros, que a mí me hizo un montón de ilusión por toda mi labor literaria y por el periodismo de investigación, y yo en parte se lo dediqué a todos los agentes del servicio secreto a los cuales no les reconocen su labor. Es decir, yo estaba pero el CNI quiso hacer un documental y apoyó ese documental y sacó a todos los agentes que nunca habían hablado y a todos para defender una versión que ellos no habían sido los culpables, que ellos sufrían, que sin ninguna duda es verdad que sufrieron, pero trataron de olvidar eso. De hecho, en ese documental a mí ni me pidieron que interviniera, ¿no? Ni que saliera, que me parece muy bien, es muy legítimo, pero es esa versión. Por eso no hay nada que ver entre ese documental y mi libro. Mi libro yo creo que cuenta todas las facetas, todas las cosas, y lo otro lo que cuenta es, bueno, pues la versión del CNI. Claro, en parte la historia de estos 8 agentes, yo creo que más bien la historia de los dos primeros, ¿no? Que eran Alberto y José Antonio, sí. Es un poco la historia, no quiero poner solo el foco ahí, pero de 2 agentes a los que su gobierno no les escuchó, o no les escuchó mucho. Entonces me gustaría preguntarte si eso es algo que ocurre de forma habitual, no solo en España, sino que a veces la inteligencia que los agentes producen sobre un aspecto concreto, bueno, pues los gobiernos prefieren creerse la inteligencia de otros servicios. Claro, cuando yo cuento la historia de los agentes, yo empiezo contando la historia de cuando Alberto Martínez, varios años antes de la invasión de Irak y de todo, es destinado a Irak. Y yo cuento sus sufrimientos y cuento lo que él hace, y luego cuando llega Bernal, y cuento toda esa historia que ellos protagonizan. Entonces, yo he investigado muchísimo esas cosas, y una de las cosas que a mí me sorprende, que yo sabía que algo había pasado, pero lo corroboro, es que Aznar apoyó a Bush y a Blair en la invasión, basándose en los 2 preceptos, la posverdad que decimos ahora, que nos engañaron, que está demostrado que nos engañaron, y era que Bush y Blair decían, o tienen armas de destrucción masiva o las pueden tener en unos meses, y 2, Saddam Hussein, que era el presidente de Irak, es íntimo amiguito de Bin Laden, que era el terrorista de Al-Qaeda que había ordenado cargarse las Torres Gemelas. Ellos 2 mandaron
informes una y otra vez diciendo, primero, que era imposible que Bin Laden y Saddam Hussein fueran amigos, puesto que uno era ateo y el otro era religioso, radical además. O sea, eso en el mundo musulmán lo estamos viendo ahora. Y Arabia Saudí prefiere estar cerca de Israel a estar con Siria, que es un tema de religiones. Bueno, a estar con Irán. Bueno, ¿el hecho cuál es? El hecho es que luego ellos investigan, informan al gobierno de que Saddam Hussein ni tiene armas de destrucción masiva ni las puede tener a medio plazo. Entonces, ellos alucinan porque ellos saben la verdad. El CNI sabe la verdad, porque el CNI tiene esas fuentes, pero tiene otras fuentes de otros sitios que le dicen lo mismo. Sin embargo, Aznar prefiere creer lo que dice la CIA, prefiere creer lo que dice el MI6, sobre todo por razones políticas, prefiere ser amigo de Bush y de Blair, pero dejando vendido a los agentes. ¿Eso tuvo una repercusión en los atentados? Yo creo que es indudable. Es indudable porque los agentes llevaban muchos años trabajando, habían vendido una amistad con Irak, habían vendido una serie de historias, y cuando esos iraquíes a los que ellos habían prometido tantas cosas, típico del espionaje, por otro lado, salen y vuelven, se convierten en objetivos de todos aquellos espías, todos aquellos de lo que es la resistencia. Y van a por ellos. ¿Y por qué? Porque quieren matarles porque les han engañado. Para no quedarnos en estas historias solo, justo cuando ocurre esto, como tú decías, Aznar está en el gobierno y hacía muy poquitos años, si no estoy mal, que el CNI era el CNI, ¿no? Antes había sido el CSIC, se había aprobado la primera ley que la aprobó el gobierno de Aznar. Entonces, me gustaría hablar ahora de cómo ha cambiado los servicios de inteligencia en España desde la llegada de Emilio Alonso Manglano en los años hasta finales de los 90, que yo creo que, o tú por lo menos si lo has contado, es como el gran modernizador del CSID en aquellos momentos, ¿no? Sobre todo porque lo, digamos, relega un pelín más a la parte militar, introduce mujeres y ese tipo de cuestiones, pero me gustaría sobre todo centrarnos en lo que ha ocurrido posterior a Manglano. Y primero en la parte de las reformas gubernamentales, ¿no? Cómo los diferentes presidentes del gobierno que ha habido, desde Aznar, incluyéndole a él, hasta Pedro Sánchez, han ido cambiando en estos años y cómo lo han cambiado al CNI. Vamos a ver, el CNI procede del CSID, pero antes del CSID estaba el SECED y el Alto Estado Mayor. Por lo tanto, lo digo porque viene de la dictadura. Es decir, el servicio secreto tiene una continuidad, como todos los servicios secretos, ¿no? Proceden, aunque luego les cambian los nombres, porque tienen que cambiar el nombre está muy bien porque cambias la imagen, ¿no? Entonces, cuando llega la democracia, tienen un servicio secreto bastante flojito, un servicio secreto que no tiene mujeres, un servicio secreto que no tiene civiles, un servicio secreto que no tiene medios técnicos, y entonces es verdad que cuando Manglano llega después del golpe de Estado del 23F, se encuentra con que tiene que civilizar el servicio, entre comillas, que es abrirlo a universitarios, porque claro, si tú tienes que hacer análisis de Marruecos, tienes que contratar a un tipo que sepa un montón de Marruecos, que sea doctor en toda la isla de Marruecos, porque y necesitas civiles, equipos en los cuales está demostrado que cuando hacen un seguimiento, sobre todo en los años 80, la gente no pensaba que una chica con coleta y con libros en la mano podía estarte siguiendo, ¿no? Si te seguía un tipo cacha, sospechabas, ¿no? Pero esta es lo que tiene el servicio secreto, ¿no? Y entonces lo moderniza, eso es básico. Y empieza a hacer un despliegue en el extranjero. Antes había un despliegue de 3, 4 países, tal. Bueno, ahora se generó un despliegue de 40, 50 países, es decir, lo moderniza. ¿Qué es lo que pasa? Que
tiene una serie de escándalos en los años 90, escándalos, robos de papeles, se filtra información, claro, los periodistas como yo, encantados y felices como lombrices, y llega un momento en que Aznar, que había dicho que llega al poder en medio de una mierdera total sobre el tema de los GAL y tal, ¿no? Y no desclasifica ningún papel, aunque había dicho que lo iba a desclasificar de ese tema, y lo da por cerrado, pero los escándalos siguen y entonces nombra a Jorge Díaz Callar en el año 2001 y Jorge Díaz Callar le encarga que haga un cambio completo. Entonces el CSIC se convierte en CNI. Y Jorge Díaz Callar empieza a modernizarlo más y entonces crea, por ejemplo, el Centro Criptológico Nacional. Es decir, las amenazas son distintas. Y entonces, a principios, o sea, hace poco más de 20 años, crea dentro del CNI una unidad, que es el Centro Criptológico, para protegernos en todo el tema de la ciberguerra, la ciberinteligencia. Y digo protegernos porque nos protegen a todos. Las empresas, los ministerios lo hacen todo gracias a ese tipo de reformas, ¿no? Y luego vienen otras reformas. Vienen otras reformas porque se produce los atentados del 11M, ¿no? Y entonces el servicio secreto, que se ha equivocado, que ha cometido graves errores, igual que los ha cometido la policía y la Guardia Civil, aumenta su despliegue. Tenía 2000 y pico agentes y de repente empiezan a contratar como locos, pues ya de una forma necesaria, agentes. Y empieza a aumentar su despliegue. Y empieza a aumentar el despliegue fuera de Madrid, porque donde están, digamos, los musulmanes, que no van contra ellos, pero sí van para evitar nuevos atentados yihadistas, es, por ejemplo, en Cataluña, es en Murcia, quiere decir que son regiones donde hay un asentamiento. Y entonces, a partir de ahí, digamos, continúa esa modernización, que es muy importante en la época de Alberto Sainz, con llegadas de montones de agentes, con una actualización de las cosas, incluso con algo que a la gente le sorprende y que no se puede creer, y es que técnicamente pasamos a ser un servicio secreto súper estupendo. Ese súper estupendo se demuestra en que el final de ETA, el fin de ETA no fue gracias a Zapatero, no fue gracias a los políticos, no fue gracias solamente a la Guardia Civil, fue gracias a todos, básicamente a la sociedad. ¿Que contribuyeron? Sí. Quiero decir que contribuyeron muchos. Y el que contribuyó al punto final fue el CNI, que gracias a unos medios tecnológicos nunca vistos en España, nunca creídos en España, consiguió monitorizar todas las conversaciones de los etarras en el sur de Francia. Y de repente empezó a caer una cúpula de ETA. Los que les solicitaban otra vez les volvían a detener, no sabían por dónde les venían los golpes. Era gracias a ese sistema, llamémosle de espionaje masivo, que se había inventado el CNI. Es decir, el CNI pasó, con el paso de los años, gracias a muchos, a convertirse en el gran servicio secreto que es ahora, ¿no? También ha habido cambios en la forma o en los perfiles de dirección, ¿no?, del CNI. Históricamente, ¿no? No sé cómo funcionaba. La secretaria general era una mujer y el director era un hombre y uno de los dos procedía de dentro del CNI, pero el otro no. Y eso en los últimos años, con Paz Esteban sí, eso ha cambiado. Quiero decir, hasta que el CSIC se transforma en CNI, los directores eran militares. Es decir, que era militares, es decir, no daban, y las mujeres no estaban ahí, no había un segundo puesto. Jorge Díaz Callar lo que hace es que crea la dirección y una secretaría general. Eso es nombrar el número 1 y el número 2. Eso quiere decir que cuando tú nombras número 1 y número 2 es por Consejo de Ministros y se conocen sus identidades. Antes solo se conocía la del director. Entonces, él inteligentemente pone a una mujer de secretaria general. Y a partir de ese momento, los nombramientos son de civiles. Jorge Díaz Callar es el primer civil
diplomático, civil, al que le sustituye Alberto Sainz, que es un ingeniero, que es también civil, y pone de número 2 a una mujer. Y él, cuando cumple su mandato, la que él ha puesto, que es Esperanza Casteleiro, entonces pone a otra mujer. Y entonces se crea algo que no está escrito, pero de alguna forma sí está contemplado, que es que el director es alguien de fuera del servicio y la secretaria general es, o secretario general, es alguien del servicio. Con lo cual creas una simbiosis estupenda. Alguien que no tiene pajolera idea de cómo funciona el servicio secreto manda, por lo tanto, toma las decisiones y te garantiza que hay una dependencia del gobierno, y al mismo tiempo pones de secretario general de número 2 a alguien que conoce perfectamente la casa y que lo hace. Eso se trastoca cuando Félix Sanz se va y la secretaria general, que es Paz Esteban, entra. Es la ministra que llega es Margarita Robles, y entonces Margarita Robles pone a una mujer. Entonces pone a Paz Esteban. Se salta una norma, y es que el responsable es un cargo político. Y, sin embargo, Paz Esteban pone a Arturo Relanzón, de número 2, que ya no, obviamente, ya es un técnico, digamos, es un agente experto, experimentado en todo, que es el que lo lleva, ¿no? Y entonces, nuevamente, eso se confirma cuando Paz Esteban es cesada, desde mi punto de vista y desde muchos, injustamente por el gobierno, y entonces, en aquel momento, el CNI puede tener un cierto descontrol con respecto al gobierno. ¿Por qué? Porque están muy cabreados con el gobierno por las últimas medidas que han tomado, y entonces pone a otra experta, que es Esperanza Casteleiro, al frente del CNI, que era su secretaria de Estado. Era su número 2 en el ministerio, prefiere renunciar a ella para ejercer el control sobre el servicio secreto. Y Arturo Relanzón sigue. No era algo que estuviera escrito, pero digamos que esa filosofía con la que se creó el puesto se cambia totalmente. Lo has explicado muchísimas veces, pero me parece algo muy interesante, y es por qué el CNI depende de alguna forma del Ministerio de Defensa, en el caso de España, y si eso ocurre en el resto o en la mayoría de servicios de inteligencia. Pues no ocurre. No ocurre básicamente porque el servicio secreto no es militar ya. Es verdad que cuando se genera el CSIC, se genera, en el 78 se le vincula al Ministerio de Defensa, porque es un servicio secreto militar. Y entonces, de hecho, se mantiene, con la llegada de los socialistas, todo el mundo decía, no, tiene que depender, porque en otros países depende del Ministerio de Justicia o depende de quien tiene que depender, que en España sería del Palacio de la Moncloa. Debería depender directamente del presidente, que es para el que trabajan, del presidente. Lo que pasa es que la gente suele poner a alguien entre medias. ¿Para qué? Si el servicio secreto se equivoca, si el servicio secreto le pillan con el carrito del helado cometiendo alguna cosa que no está contemplada legalmente, el que debería dimitir sería el presidente del gobierno. Entonces lo que hacen es poner siempre a alguien por medio. Entonces, cuando hace acertadamente Rajoy una reforma, y es que pone el servicio secreto al mando de la vicepresidenta del gobierno, de Soraya Sáenz de Santamaría. Eso sí encaja, porque Soraya es Moncloa, es vicepresidenta. Entonces encaja, porque, digamos, no es defensa y es ella. También es verdad que la pone, ¿por qué? Porque la gente se pelea por mandar el servicio secreto, porque tiene acceso a una información tan estupenda que se pelean por ella. Y eso es lo que hace que cuando llega Pedro Sánchez hay una pelea
Creo recordar más o menos que Margarita Robles quería el Ministerio de Justicia, que es de lo que ella más sabe y tal, y la pone en defensa, y entonces Margarita Robles quiere tener otra vez al servicio secreto que depende de la vicepresidencia. Y entonces, obviamente, la vicepresidenta con Pedro Sánchez también lo quiere, pero esa batalla la gana Margarita, que es la que se queda controlando. Y por lo tanto, el servicio secreto vuelve al Ministerio de Defensa. Eso es una antigualla. Es decir, en todo Occidente, ese tipo de cosas, ya los servicios secretos no dependen. Otra cosa es, por ejemplo, en Rusia. En Rusia hay distintos servicios secretos, no hay uno. Entonces, el GRU, que es el servicio secreto militar, obviamente depende de los militares, pero los demás dependen de otras cosas. Pero en España, que solamente hay uno, digamos, bueno, pues no tiene mucho sentido que dependa del Ministerio de Defensa. Has dicho una cosa interesante, dices, ¿no? Que dependa del presidente, que es para quien trabaja. Entonces, claro, ahí hay una fina línea que es si los servicios de inteligencia en general deben estar al servicio de los gobiernos o al servicio del Estado, y cómo se traza la línea divisoria entre esas cosas, que entiendo que es tremendamente complicada. Claro, es que obviamente los servicios secretos tienen que depender del gobierno, que es el que le nombra al director, que es el que recibe toda la información. Otra cosa es que su función sea una función de Estado. Es decir, ellos dependen del gobierno, pero todo su trabajo debe ser pensando no en el interés del gobierno, sino en el interés del país, ¿no? Eso es algo que yo lo he debatido mucho. Yo tengo orgullo en una época como esta, en la cual los periodistas se implican tanto en la política. Yo defiendo en la universidad, y se lo explico a mis alumnos en la Universidad de Villanueva, que la misión del periodista es siempre estar frente al poder. Entonces, yo creo que no hay otra cosa. Es decir, hay que estar... y yo le caí mal al gobierno de Felipe González, al de Aznar, al de Zapatero, tal, porque es que es mi trabajo hacer eso. ¿Qué es lo que pasa con este tema que me preguntas? Que todos los servicios secretos desde la época de Felipe González han hecho trabajos para el gobierno. Desde mi punto de vista eso es denunciable. Porque tú no puedes hacer servicios secretos, favores al gobierno. Tú debes hacérselo al Estado, ¿no? Yo ahí tengo dos cosas. Una, yo recuerdo en la época de Felipe González que me contaron una historia que era que Felipe González tenía una sobrina, que tenía un novio que no les gustaba, que no sabían y tal, y entonces, en lugar de contratar a un detective privado y gastarse el dinero, se lo pidieron a Manglano, y Manglano se lo pidió a un hombre de confianza. Eso lo debe hacer, te pongo algo un poco ridículo, pero eso lo debe hacer el servicio secreto. Mire usted, no. Sin embargo, también tengo, que ha sido reconocido, y lo ha contado en alguna de sus memorias, por ejemplo, Jorge Descallar, que decía que se le acercó en algún momento un ministro a decirle, a intentar pedirle información sobre un tema, ¿no? Y Descallar no lo hizo. Además se lo comentó al ministro, oye, que esto yo no lo voy a hacer, porque esta no es expresión, ¿no? Bueno, estoy seguro que eso no, pero a lo mejor hay otras cosas que sí que hacen, ¿no? Por eso yo creo que tenemos un servicio secreto que es verdad que trabaja para el Estado, pero si el gobierno le pide determinadas cosas, por desgracia, y ya te digo, todos los anteriores lo hacen y lo han hecho. ¿Y para el rey? Porque para el rey, las historias de entre comillas, de salvarle el culo al rey, bueno, tú las has documentado en los libros de la casa, son bastantes. Claro, ahí la línea es todavía más fina, ¿no? Porque es el representante del Estado. Además, no es un cargo electo, no es un cargo político, es un cargo apolítico, o apartidista, mejor dicho.
claro, hasta dónde llega, ¿no? La forma en la que el CNI debe proteger la figura del rey, o debe trabajar, entre comillas, al servicio de la Casa Real. Claro, yo hice un libro que se llama, hace años, Al servicio de su majestad, que me obligó a reflexionar. Esto lo he reflexionado mucho durante todos estos años fíjate, desde que empecé a hacer información de espías y publiqué La Casa hace 30 y tantos años, ¿no? Ese era un tema permanente. Con lo cual yo tengo mis aristas. Pero yo sí tengo claro algo. Que el rey mantenga, el rey o el presidente del gobierno, quien sea, mantenga, por ejemplo, relaciones, por ir al tema en el que la gente suele pensar más, que mantenga relaciones con otras chicas que no sean su mujer y tal, eso al final es el problema de cada uno, ¿no? Que el rey tenga relaciones o que el presidente del gobierno lo tenga, tal. Bueno, es verdad que eso puede ser susceptible. En el año 1985 el gobierno expulsó a toda la delegación de la CIA en España porque había abierto una investigación sobre Alfonso Guerra y sus relaciones con otras mujeres. Bueno, les echaron. Es decir, que eso es materia de peligro para ti mismo. Pero en realidad cada uno puede hacer lo que quiera. ¿Cuál es el matiz? El matiz es que a veces ese tipo de relaciones producen daño a la seguridad del Estado. Entonces, ¿qué hace el servicio secreto si alguien está intentando chantajear al rey, aunque haya sido una gran cagada del rey? Porque liarse con Bárbara Rey, estoy hablando de la primera ocasión, fue un desastre. Pudo estar con varias mujeres y no tuvo ningún problema, pero esta en concreto sí. ¿Qué tenía que hacer el servicio secreto? Claro, dices, le estaban chantajeando, había que protegerle, ¿no? Había que pagar también de fondos reservados dinero del Estado, que era para comprar, para evitar atentados terroristas, para comprar agentes dobles, yo qué sé, cosas muy importantes. Había que dedicar ese dinero y dárselo a Bárbara Rey para que no sacara a la luz vídeos y pues posiblemente esa era la seguridad del Estado. Es decir, posiblemente eso habría dañado muchísimo al Estado. Pero a mí personalmente me parece vergonzoso, me parece tremendo que durante 10 años, Irune, estuvieran pagando además de una forma original. A veces eran fondos reservados, a veces le decían a la televisión española que le dieran un programa, a veces se lo decían a Canal Nou, lo último, ¿no? Que le hicieran un programa de cocina para poderle pagar un dinero, pero como no daba suficiente, pues un amigo de Bárbara Rey hizo una página web, un diario web, y el director del servicio secreto se reunía con una gran empresa y le decía, oye, a ver si puedes meterme decenas de miles de euros en publicidad a esta página web que no existía, que no tenía actividad, pero las grandes empresas españolas lo tenían que poner. Es decir, durante 10 años esto, ¿no? Entonces, es una parte de la historia vergonzosa, sobre todo teniendo en cuenta que en este caso el rey Juan Carlos no aprendió la lección y luego se volvió a repetirse todo con otro estilo, con otra mujer alemana y tal, Corina, ¿no? con Corina, ¿no? Es decir, ¿esas cosas son? Pues sí. ¿Esto es una rara aviso única española o es... claro, quizá no han trascendido de la misma forma o no nos han llegado a nosotros tanto, ¿no? Pero ha ocurrido en otras monarquías esa relación con el... Claro, es decir, en la monarquía inglesa, uno de los hijos de la reina Isabel, uno de los hermanos de Carlos, de repente era muy amigo de un tipo que se llama Westin, ¿no? Que resulta que era un americano que le encantaban las niñas menores de 18 años, ¿no? Y entonces conseguía niñas y esas niñas iba gente muy famosa a estar con esas niñas, ¿no? Y se acusó a Trump, se acusó a tal, y se acusó al hijo de la reina, ¿no? Que parece que además se había hecho una foto con una de las chicas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el servicio secreto inglés
intentó taparlo todo lo que pudo, pero claro, como pasa con el rey Juan Carlos, hay ciertas cosas que no se pueden tapar. Es decir, que hay todos esos escándalos que dañan. Lo que pasa es que en el caso inglés y en el caso español, cuando hay un chantaje y cuando hay que pagar y cuando hay que hacer ciertas cosas, bueno, pues daña el prestigio de la monarquía. Sí, daña el prestigio del Estado. Sí. Claro. Para un par de cosas más para cerrar esta parte así como de reformas. Una de ellas es exactamente qué acceso tienen nuestros representantes públicos, es decir, los políticos, los diputados y también los miembros del gobierno y qué miembros a información del CNI. O sea, ¿quién en España tiene acceso a algo de información de la que genera el CNI? Esa es una pregunta tremenda. Vamos a ver. Existe, ahora mismo los controles que el CNI tiene son el gobierno, que es a través de la ministra. Bueno, pues es un control. Despachan, ¿no? Digamos. Sí, despachan y tal. La ministra Margarita Robles, como todos los ministros anteriores, en general lo que hacen es, históricamente, cuéntame, dame la información que habéis obtenido, pero por favor no me cuentes cómo la obtenéis. Que sea lo más legal posible, ¿vale? Pero si me traes una información muy buena, es decir, durante un tiempo, cuando esta estaba activa, el servicio traía una información buenísima. Recuerdo el caso en el año 97, 98 de Eduardo Serra, que era el ministro, y le decía, tú me das la información, pero no me cuentes cómo la haces. Claro, luego se descubrió que tenían puestos micrófonos en la sede de Ribatasuna en Vitoria, ¿no? Y entonces el ministro lo dijo en sede parlamentaria. Yo tengo la obligación de que me den la información, pero no que me cuenten cómo la consiguen, ¿no? Pero bueno, ese es un control. Luego hay un segundo control importante, que es el control de los jueces, ¿no? Entonces, al juez es verdad que les da un juez del Supremo, ellos piden autorización para penetraciones clandestinas en edificios, casas y para intervenciones telefónicas. Bueno, si el juez se lo concede, pues, le piden en todas sus operaciones le piden que por favor me aclare eso. Pues mira, no. Yo he contado en uno de mis libros que el servicio secreto estuvo durante varios años controlando a Corina, a la novia del rey, cuando era la novia del rey, entrando en su ordenador, siguiéndola, vigilando sus llamadas, todo esto. ¿Había autorización del juez? No. Y luego está el control más al que tú te refieres, que es el control político. Según la ley, el director, en este caso la directora, debe acudir al menos una vez al año a informar en sesión parlamentaria, a informar a los representantes de los partidos políticos sobre las cosas, ¿no? Cómo hemos funcionado, cuáles son nuestras prioridades, etcétera, etcétera. No van desde el año 2001. Jorge de Jayar casi no fue, tal. Esta no ha ido ni una sola vez Esperanza Casteleiro. Paz Esteban en 4 años fue una vez y fue al final de su mandato, que fue la trampa que de alguna forma la tendieron de que fuera allí cuando la Comisión de Control Parlamentario ya están, Esquerra, están los partidos que nunca se les había dejado de estar en esa comisión porque no era una comisión de Estado, sino más de partido. Entonces fue a que la pusieran a parir, explicó un poco el espionaje a los independentistas y tal, que era absolutamente legal y tal, y ya está. Entonces, ¿existe eso? Existe. ¿Se cumple? Para nada. Con lo cual, ¿realmente hay un control sobre el servicio de inteligencia? No. Por otro lado, también te diré que esto suele ser habitual Hay mayor control a veces en grandes operaciones en Estados Unidos o en algún país, pero vamos, en general los servicios secretos siguen con un poquito más de control, pero siguen estando en la sombra. ¿Y por qué hubo tanto escándalo con el hecho de que los partidos independentistas formasen parte de entrasen
esta comisión en el Congreso de los Diputados? Históricamente no han estado nunca. No han estado nunca porque no se considera que esa comisión está para hablar en plan secreto, para dar información que afecta a la seguridad del Estado, ¿no? Y entonces siempre se ha considerado estos grupos como que no tenían esas garantías de seguridad del Estado. Entrando ya en la parte más de escándalos / cagadas o polémicas, tú y yo ya habíamos hablado de las urnas del 1 de octubre, pero por repasarlo muy rápido, ¿qué pasó ahí? Es decir, ¿fue una cagada? ¿Directamente no se buscaron? Y quizá, ¿no? por decisión gubernamental, de decir, oye, dejémosles que voten o no vamos a liarnos con estas cosas porque se iba a ver, ¿no? Evidentemente hubiese sido muy cantoso, ¿no? Sí. Incautar urnas. O realmente no fue una cagada monumental de que no fueron capaces de... Yo lo que tengo la certeza es que fue una cagada. Quiero decir, ¿quiénes estaban encargados de que no hubiera urnas? El servicio secreto. Vamos a ver, cuando se produce todo este proceso independentista para llegar a un referéndum, para llegar a todo este tipo de cosas, no es un grupo de gente de activistas que de repente hacen las cosas. Es una organización subvencionada por la Generalitat, en el cual se organiza todo y se prepara todo. Es decir, que lo digo porque es lo lógico. Si tú vas a hacer un referéndum y te quieres independizar, no es una cosa que surja de repente, sino que existe una estrategia en todos y cada uno de los temas. Ellos saben que era básico que hubiera urnas. Es un símbolo. La gente no puede votar si no hay urnas. Y entonces ellos hacen una operación que la montan para eso, para que haya urnas ese día. El servicio secreto no las descubre. Más aún, el servicio secreto informa. Javier Calderón, si no me equivoco, en aquel momento, informan perdón, Javier Calderón no, ya el Félix Sanz informa a Rajoy de que no va a haber urnas. Y Rajoy lo dice. Eso no solamente es eso, es que ellos tenían una certeza sobre la marcha. La gente decía que eso no había, que no había. Tenían infiltrados, tenían cosas, pero claro, es que frente a las labores de inteligencia del CNI estaban las labores de contrainteligencia de digamos, los conspiradores que habían montado todo ese tipo de cosas. Y eso fue una gran cagada. Comentábamos antes el tema de las escuchas a los independentistas, que eso ha generado muchísima polémica. Claro, a mí me sorprende que genere polémica porque, es decir, a mí me parece que entra dentro precisamente de lo que se supone que tiene que hacer te guste más. O sea, lamentablemente puedes tú ser un día el objetivo, pero yo entiendo que todas aquellas actividades que puedan suponer un peligro de la forma que sea para la estructura del Estado se tienen que investigar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran problema? Es decir, en su momento es cierto que era distinto, pero en su momento se investigó al entorno de ETA, no únicamente a la gente que se sabía que pertenecía a la organización, sino también al resto de organizaciones satélite que de alguna forma estaban conectadas con ETA. Entonces, esto sería algo parecido. Vamos a ver. O incluso al PNV, ¿no? Yo creo que ningún problema. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Los servicios de inteligencia tienen una misión y la policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos, tienen otra. Es decir, hay unos, que son la Guardia Civil y todos estos, que trabajan para un juez. Es decir, su misión, no es exactamente así, pero bueno, su misión es coger a los malos y llevarlos ante el juez. Pero claramente la misión del servicio secreto no es esa. La misión del servicio secreto es
obtener información y llevársela al gobierno. Los cuerpos policiales no pueden, digamos, llevar a cabo peticiones de intervención telefónica o de penetraciones clandestinas si previamente no tienen unos indicios claros de que se va a cometer un delito. Es decir, tú no pueden pedir a un juez que coloque micrófonos a un tipo sospechoso de ser un narcotraficante si previamente no tienen unos indicios, ¿vale? Sin embargo, el servicio secreto no investiga solo delitos, sino investiga las intenciones y previamente. Es decir, cuando el servicio secreto se infiltra dentro de un grupo, como pueden ser antiguamente los verdes, o te infiltras dentro de un grupo de cualquier tipo, en este caso los independentistas, sabes que en ese momento pueden no estar cometiendo delitos. Pero tú tienes que estar ahí por si esos movimientos se convierten y pueden empezar a preparar delitos. Tú tienes que estar en una sinagoga sospechosa de ser radical. Pero mientras son radicales, no cometen nadie ningún delito. Por suerte, en este país tenemos una libertad de expresión. Podemos decir las cosas que queramos. Otra cosa distinta es si tú eres radical y dices, y ahora yo voy a cometer un delito y voy a matar a fulanito o a menganito. Tú tienes que estar ahí. Eso es como se evitan los delitos. Es como funciona el espionaje. No es que yo te diga que me gusta más o menos, ¿no? Porque eso es otra cosa. Es en eso de estar frente al poder que te decía antes, ¿no? Entonces, obviamente, tienes que estar metido dentro de los independentistas. Tienes que saber catalanes. Y en el País Vasco tienes que tener activadas las cosas por si acaso se pueden volver a producir algo. Obviamente, al que le afecta eso, dice, oye, no, que yo ya he dejado las armas. Oye, no, que yo no sé qué. Oye, que nosotros tenemos el derecho a independizarnos si queremos. Porque, ¿sabes? Es decir, pues no, la Constitución dice unas cosas y el servicio secreto sirve, digamos, a esa Constitución. Eso justifica legalmente al servicio secreto para hacer lo que estaba haciendo, que es controlar los movimientos, a Tsunami Democratic, controlar todo eso. Claro, eso lo hace además con unas órdenes judiciales. Entonces hay un juez que ha firmado esas órdenes. Te puede gustar más o menos, pero si hay esas órdenes es parte de tu trabajo y lo tienes que hacer. Sin embargo, eso acaba con la dirección de Paz Esteban. Totalmente injusto. Vamos a ver. No puedes decir que la has cesado, y no lo dice, de hecho, el gobierno, porque haya espiado a los independentistas. No. Ellos dicen que la hacen responsable de que alguien metiera el virus Pegasus en el teléfono del presidente y de los ministros. ¿Era responsabilidad suya? Parece ser que no del todo era responsabilidad suya. Había otra responsabilidad. Lo que pasa es que, claro, cuando sabes que los socios del gobierno dicen queremos la cabeza de Margarita Robles y el presidente se ve en la obligación en esos pactos de ceder alguna cabeza, dicen no cedo la de mi ministra, pero tengo que darles algo. ¿Qué cabeza le damos? La de Paz Esteban. Con lo cual, bueno, pues eso es lo que hace que Margarita Robles ponga al frente del CNI para controlarlo, para que no se desboque, a Esperanza Casteleiro, que es una gran directora, pero que está ahí para tratar de eso. Antes. Claro. Hablando de Pegasus, yo creo que para los que no hemos seguido el caso tan de cerca, no hemos entendido nada, o no nos ha quedado claro qué ha ocurrido, no nos ha quedado claro si efectivamente fueron los servicios marroquíes los que pusieron este programa de origen israelí, si no recuerdo mal, en los teléfonos, si es que ahí se descubrió alguna cosa, si está conectado lo que luego, el cambio de posición luego española a ese tipo de cosas, ahí, ¿qué nos puedes contar? Hay una gran contradicción, es decir, una gran contradicción. NSO, Israel, fíjate, ahora que tenemos tan malas relaciones, no habría pasado esto.
pero en eso Israel cede, con autorización del Mossad, cede al CNI para que él pueda comprar, no lo cede, lo compra, el virus Pegasus. Pero se lo vende a otros países que son amiguitos. Se lo vende a Marruecos, también a Arabia Saudí, por cierto, que tienen Pegasus y tal, ¿no? Entonces estamos en esa contradicción. Nosotros utilizamos Pegasus para espiar a más gente, pero a los independentistas, y según el CNI, Marruecos utiliza Pegasus para espiar al presidente del gobierno y para espiar a todos estos. El CNI informa y dice, ha sido Marruecos. ¿Qué es lo que pasa? Que una cosa es la información que tú das como servicio secreto y otra cosa es la información que tú puedes dar y que necesita un juez para llevar a cabo un proceso. Es decir, el CNI no tiene dudas de que ha sido Marruecos, pero posiblemente las pruebas en las que ellos se basan no son pruebas válidas para que un juez condenara a alguien de Marruecos por ese. Y además es que no le interesa, porque desde que tenemos estas relaciones tan estupendas con Marruecos, que que el presidente Sánchez les ha dado el Sáhara sin ningún problema, bueno, pues el CNI también está de aquella forma con respecto a Marruecos, ¿no? Quizá un escándalo no tan conocido, pero tú has escrito sobre ello, es la detección de agentes del CNI captados por otros servicios secretos, como puede ser la CIA. Esto entiendo que es una práctica muy común, ¿no?, entre servicios secretos, el intentar captar a agentes de otros servicios secretos para que actúen como agentes dobles. Ajá. Sí, eso es absolutamente habitual. Solamente, es decir, en el espionaje se dice que no hay servicios secretos amigos o enemigos, sino que hay otros servicios. Lo único que se había respetado un poco es que tú no ibas a meter topos que robaran información a los servicios secretos que en teoría son amigos tuyos. Eso es una costumbre que no se suele hacer. Es decir, España no mete topos en el servicio secreto francés. Y el servicio francés no mete topos en el servicio secreto español. Porque, oye, si somos amigos, si somos socios, no me intenta robar información. La negociamos todas las semanas, esto se produce con todos los servicios, yo me reúno, yo si soy del servicio secreto español, me reúno con un colega que está en España destinado y intercambiamos información. Oye, yo te doy esto y tú me das esto. Oye, me interesa esto, vale, voy a ver qué puedo. Y tú, a mí me interesa. Y hacen ese intercambio. Y le damos porque somos socios. Rusia no. Rusia mete topos en Occidente, en todos los que puede. En España ha tenido sus topos, en Estados Unidos también, y Occidente mete topo en el FSB, que es el sucesor del KGB, en el SVR, van metiendo topos para robar información. Pero entre amigos, no. Esto que ha hecho la CIA es un golpe súper bajo, es una falta de confianza completa. Y que luego digan, no, es que, lo que dijo la embajadora americana, no, es que esto es de la etapa de Trump, que hizo un programa. Me importa tres pimientos, esto lo teníais que haber desmantelado. No puede ser que la CIA meta topos para robarnos información. Es absolutamente impresentable. ¿Y qué tal son las relaciones entre los servicios de inteligencia españoles y otros servicios de inteligencia? Pues hay unos con los que tenemos muy buenas relaciones, otros con... Pero en general, no, digamos, ese concepto que te he dicho, de nosotros tenemos nuestros propios intereses y los compartimos con los aliados. Pero en aquellos temas en los que podemos colaborar. Pues, por ejemplo, la lucha contra el terrorismo, ¿no? Sí, da la sensación que ha sido un tema en el que ha habido colaboración. Quizá en un inicio, sobre todo con el tema de ETA, a Francia le costó colaborar, pero yo creo que finalmente colaboró, y no sé si, por ejemplo, con el terrorismo islamista ha sido igual, ¿no? También ha habido mucha colaboración entre
porque evidentemente ahí la amenaza es mucho más común que en el caso de ETA. Sí, fíjate que ahí en ese tema a mí me sorprendió hace años descubrir que también teníamos un intercambio de información con el servicio secreto ruso, por ejemplo. Es decir, Rusia y España están enfrentados, pero el terrorismo yihadista... Es que Rusia tiene problemas en algunas regiones importantes. Y entonces dices, oye, esto me interesa. El Estado Islámico es el último atentado salvaje en Rusia, en un teatro, fue el Estado Islámico. Es decir, pero te hablo de desde hace 15 o 20 años, ¿eh? Que decir, no creas que es ahora. Entonces, intercambia información. Entonces, vamos a centrar en el Estado Islámico. El Estado Islámico es enemigo de España, es enemigo de Rusia. Oye, pues a lo mejor podemos cambiar información. Cambiar información no es yo te cuento cosas. Es yo te cuento cosas y tú me cuentas cosas. Incluso es una especie de pago. Esto que yo te cuento, no sé el detalle, ¿no? Vale 10 y tú esto que me cuentas vale 3. O sea, me debes 7. Es decir, ese tipo de cosas se hace porque en realidad no es que nosotros intercambiemos información sobre Estados Unidos, que obviamente España no le va a dar a Rusia información sobre Estados Unidos, pero sí sobre un tema en el cual coincidimos y están nuestros intereses en común, ¿no? Y ya por último, me gustaría hablar del Mossad, porque bueno, ha ocurrido ahora ya hace bastantes meses, en octubre, los ataques por parte de Hamas el día 7 en suelo israelí, que fueron, vamos, algo totalmente pareciera inesperado y además de una envergadura que hacía tiempo que no se veía. Claro, por una parte, el Mossad tiene como ese aura de ser un mega servicio secreto, ¿no? Vamos, yo diría de los más reputados del mundo, probablemente sobre todo a nivel tecnológico, y sin embargo, ostras, no es capaz no es capaz o no ha trascendido que lo fuese, de detectar que ahí va a ocurrir algo y que puede ocurrir algo inminente y que puede ocurrir algo, digamos, con unas consecuencias tan terribles. ¿Qué pasó? Yo sí que en esta historia tenía una opinión, pero esta opinión era que en una democracia, no en una dictadura, en una democracia a mí me cuesta entender que haya determinados líderes que no hagan caso a una amenaza terrorista tan grave como esta. Sobre todo por algo. Porque si el servicio secreto lanza una alerta y se la dice al presidente, hay una serie de gente que conoce esa alerta. Entonces es muy complicado en una democracia que a corto o a medio plazo no se sepa que había gente que hizo esa alerta y que el presidente o el ministro no sé qué no la atendió. Porque eso al final se sabe. Si eso ocurrió así, a lo mejor ahora no, pero cuando Netanyahu se vaya, habrá alguien que diga, oye, este informe hicimos y este tío no hizo caso. Eso es algo que yo te hago. Pero yo luego he hablado con expertos de inteligencia que me dicen y están convencidos de que el Mossad tenía los datos para prever ese ataque, ¿no? Ya te digo, yo estaba convencido de que no podía ser, pero ahora mismo ya estoy en ese proceso en el cual realmente tengo mis dudas. Sería deleznable que un servicio secreto tuviera una información y no la hiciera. En Estados Unidos se demostró en el 11S que había informaciones, pero que, porque se investigó, no como en España, que las comisiones de investigación sirven para otra cosa. Allí se investigó que la CIA tenía información, que el FBI tenía información, que la NSA tenía información, pero que no hubo un intercambio de información. Tenían pistas, tenían indicios, si los hubieran juntado, posiblemente habrían podido evitar el atentado. Pero cada uno tenía una cosa. Lo mismo que pasó en España, que una de las conclusiones a las que llegaron y que hizo el Zapatero fue obligar a los servicios secretos de la Guardia Civil, de la Policía, del CNI, a sentarse y a intercambiar información y a saber en qué es en lo que estaban.
estos últimos minutos que nos quedan, porque tú lo has hecho también en algún artículo, de forma como más casi graciosa, has hablado de series y películas, ¿no?, que nos permitan conocer mejor el funcionamiento de los servicios de inteligencia. Entonces yo te quería preguntar si nos recomendarías una serie o película que tú creas que, oye, que nos va a permitir entender realmente lo que se hace, ¿no? Que no es solo James Bond. Y otra que diga, bueno, es que si veis esta película no vais a entender nada porque no tiene nada que ver con lo que cuentan en esta serie o película. Yo podría decirte muchas, pero so pena de dejarte una que a lo mejor lo aporta, yo recomendaría Homeland. Y recomendaría Homeland con todas sus temporadas porque por varios motivos. Uno, trata un caso real de un doble agente que me parece brutal. Totalmente brutal. Y sobre todo porque yo creo que los servicios secretos son más que operaciones, son sentimientos. Yo llevo un par de años trabajando intensamente en esos sentimientos. Es decir, tratando de reflejar esa historia que posiblemente que será mi próximo libro, de cómo las historias van más allá de solamente una acción, sino que tienen una repercusión muy importante en las personas. Y que esas personas con esos sentimientos son las que al final resuelven o fracasan, y también motivados por esos sentimientos contradictorios, por esos sufrimientos, por esas locuras que a veces les afectan, ¿no? Y eso lo refleja Homeland, ¿no? Refleja Homeland totalmente. Y yo luego, algo que te diría que no tiene nada que ver con el mundo del espionaje, pero que yo no dejaré de verlas, son las películas de James Bond. Vale. Yo las veo, quiero decir, porque me encanta. Quiero decir, a mí Jason Bourne se parece más a la realidad, ¿no? Pero también digamos que cae en ese tipo de cosas. Pero me encanta porque llegar a casa, ver una peli de espías, de acción y tal, no sé qué, bueno, está bien. ¿Se parecen realmente a la realidad? No. ¿Los personajes se parecen realmente a la realidad? No. No se parecen. No desde mi experiencia no se parecen, y además una de las cosas que siempre se quejan los servicios secretos es que les comparen con Claro, con James Bond. ¿Y Fauda? Porque yo he sido muy fan de Fauda, me he visto todas las temporadas. No tengo claro, que ahora no lo recuerdo, si era sobre el Mossad o sobre sobre la policía israelí, pero a mí me daba la sensación que era súper fidedigna, incluso en lo que a colaboración con la autoridad palestina y con la policía que dependía de la autoridad palestina y demás se refería. Sí, a mí Fauda también es otra de mis series que me gustan mucho y tal, y sobre todo yo creo que Fauda hay que verlo. Sí. Muchos de los actores han formado parte de los, no sé si de los servicios secretos o del Yo ahí tengo la sensación de que vendieron que hubo uno de los productores que lo mataron al principio, pero yo tengo la sensación de que no estoy seguro, pero tengo la sensación de que los principales actores no están en el frente pegando tiros. Ya, porque han salido diciéndolo, sí. Y están ahí con eso. Pero a mí me gusta porque refleja lo que tú has dicho, ¿no? Refleja un mundo que conocemos menos, que es el mundo de la lucha entre Israel y Palestina, ¿no? Y refleja ese mundo de sufrimientos también, ¿no? Es decir, que ahora mismo yo estoy ahí, ¿no? Es decir, queriendo reflejar no solamente en destrucción masiva, yo creo que fue un primer acercamiento, ¿no? Que los espías son seres humanos, que los espías es gente que sufre, que esto le joribia mucho a los servicios, ¿no? Porque ellos prefieren que no se sepa nada de ellos, ¿no? Bueno, pues gente que sufre, gente que está cabreada con su propio servicio. Como estamos en general la gente cabreados en los trabajos con nuestros jefes, ¿no? Quiere decir, es que es normal, es que la gente sufre y la gente a veces dice, yo me voy de aquí, me voy a otro sitio y toda esa cosa. Y Fauda eso lo recoge también. Es verdad. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Hemos llegado al fin de la entrevista. Bueno, como siempre, ha sido un placer. Encantada de
de escucharte. Muchísimas gracias por animarte a pasar este ratito. Y a quienes nos hayan escuchado hasta aquí, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a vosotros también. Gracias, Irune. Hasta la próxima. Por supuesto.